Bueno, muchachos, hoy vamos a tratar de ver juntos el tema fisiología de la inmunidad, que es muy compleja, voy a tratar de simplificarla. No pretendo que salgan inmunólogos, pero sí los conceptos básicos que aquí vamos a volcar hoy los tienen que tener. Esta es la clase de hoy. Este es el código QR. Si es muy útil que ustedes tengan en el celular un lector de código QR para bajarse la clase. Díganme si la están pudiendo leer. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Lo bajaron al celular? Sí, lo tengo en el compu. Yo todavía no, lo bajo hoy. Bueno, bajate un código QR y todas las clases yo te voy a dar, Luema, bibliografía, te voy a dar la clase en PDF, y es bueno que tengas un código QR para ir teniendo la información, ¿de acuerdo? Bueno, sí, de acuerdo. Bien, este es el trabajo práctico de esta semana, también por código QR. Y bueno, básicamente hoy nos vamos a dedicar a estudiar de las funciones de la sangre. Ya vimos la respiratoria, vimos la depurativa, vimos la coagulante, y nos vamos a dedicar a las funciones defensivas de la sangre. Bien, fisiología de la inflamación y de la reparación tisular. ¿Para qué el sistema se inflama? ¿Por qué el sistema se inflama? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirve la inflamación? ¿Como una respuesta? ¿Una respuesta a qué? Un antígeno, una enfermedad. Bien, fíjense en el muñequito de la evolución, ¿sí? Nosotros originalmente, hace 150.000 años, nos preparamos genéticamente para la caza, para cazar, para enfrentar a la naturaleza. Esta situación hace que hayamos podido sobrevivir como especie. Claramente, después ocurrió en la evolución que ninguno de nosotros tuvo que salir a cazar, a matar su alimento para comerlo, con lo cual no fue necesario tanto, pero sí la inflamación nos llega como resabio genético. ¿Y por qué era importante inflamarnos? Era importante inflamarlos para, por ejemplo, si sufríamos una herida por parte de la naturaleza, poder corregirla rápidamente, cicatrizar rápidamente. El individuo prehistórico que no cicatrizaba era un individuo que moría rápidamente. Ante la naturaleza es importantísimo limitar el daño y aumentar la oferta tisular de nutrientes, es decir, y generar hiperemia tisular, es decir, que los tejidos reciban más sangre y más nutrientes para poder defenderse naturalmente de las infecciones y obviamente poder sobrevivir. En este sentido, cada vez que hay un daño celular, cada vez que hay un daño tisular, daño que puede venir de una infección bacteriana, endotóxica, o daños que puede venir no de una infección, básicamente, por ejemplo, por muerte celular programada. Ustedes saben que apoptosis es muerte celular programada, o muerte celular por trauma. Esto genera un daño. El daño básicamente pone en marcha un proceso inflamatorio y un proceso antiinflamatorio, porque en fisiología, siempre que hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico. El equilibrio entre mecanismos agónicos y antagónicos es la fisiología es la salud. De esta respuesta inflamatoria puede haber una respuesta adecuada del organismo a la noxa, propositada, es decir, que la respuesta no sea más chiquita que la noxa, o que la respuesta no sea más grande que la noxa. Si la respuesta es más chiquita que la noxa, que el daño, que la infección, nos morimos. Si la respuesta es más grande que el daño, que la infección, también nos morimos, porque el tejido se autoagrede.
Pero básicamente de todas estas noxas, las células se rompen y por generación de un trauma. La infección o el trauma libera proteínas y lípidos intracelulares que normalmente no están en el medio extracelular, porque están dentro de la célula entera. La célula rota los libera al medio circundante, activando señales de lesión que ponen en marcha un proceso inflamatorio reparador. Nosotros, cuando sufrimos una infección, cuando sufrimos un daño físico, nos cortamos, un traumatismo, cuando sufrimos cáncer, el organismo, al ver que las células se han roto, a ver que estas sustancias que están dentro de las células se liberan al medio extracelular, el individuo, el organismo empieza a trombosar. ¿Trombosar para qué? Para no sangrar. Empieza a aumentar la circulación de los tejidos para permitir a esos tejidos la afluencia de linfocitos para combatir la infección. Y empieza una hiperactividad metabólica inflamatoria para cicatrizar. Estos fenómenos en nosotros están fuertemente aumentados, a pesar de que nosotros no salgamos a cazar, no nos expongamos físicamente a la naturaleza. Este es un resabio filogenético muy importante. Bien, entonces, para que esta cicatriz se produzca, el tejido dañado necesita mucha energía, necesita defenderse de las bacterias o virus que en el entorno puedan ingresar por esa solución de continuidad. Con lo cual vamos en esta clase a repasar cuáles son las líneas de defensa, cómo se movilizan, cómo estas líneas de defensa modifican el tejido y cuáles son los mecanismos de destrucción para los cuerpos o bacterias que invaden nuestro sistema y evitar que esas bacterias se alimenten de nosotros y podamos cicatrizar. Veamos cuáles son las líneas de defensa. Fundamentalmente, las líneas de defensa lo que hacen es evitar que el organismo sea invadido por gérmenes patógenos. ¿Qué son los gérmenes patógenos? Aquellos que son capaces de generar infecciones. Este es el sistema de defensa de los cuales vamos a ver los glóbulos blancos, vamos a ver qué tipos de inmunidad tenemos, vamos a ver cómo juegan los linfocitos en todo esto y cómo se comunican entre sí. Básicamente, empecemos teniendo en cuenta que cuando una bacteria se mete en nuestro sistema y estamos sanos, ese sistema reconoce la bacteria que es foránea, que no forma parte del sistema y la destruye. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la reconoce? ¿Cómo se moviliza para destruirla? Y cómo eventualmente, con qué armas la destruye. Sin duda que las bacterias o en este caso el virus, ¿sí?, en este esquema que ha sido incorporado por un macrófago, llama a un linfocito para que el linfocito destruya tanto al macrófago como al virus.
Es decir, el macrófago incluye el cuerpo extraño, que sería el virus, y finalmente el linfocito, es decir, le avisa al linfocito que tiene que actuar, y el linfocito destruye tanto al macrófago como al virus en su interior. ¿Hasta acá vamos claros? ¿Sí? Sí. Las respuestas del sistema inmune, primero que nada, son mecánicas, el piel y el vello. Y luego son no específicas. No específicas son esos linfocitos, son esos macrófagos, ¿sí?, que engloban al cuerpo extraño, avisando al sistema inmune que venga a destruirlo. Es como que el macrófago se inmola, ¿sí?, incluyendo, reduciendo la movilidad de ese cuerpo extraño para que un linfocito venga y lo destruya. Entonces, en cuanto a la respuesta mecánica queda claro. En cuanto a la respuesta no específica, básicamente son los fagocitos o macrófagos, los nódulos linfáticos y las sustancias que generan la movilización. Desde el punto de vista de los glóbulos blancos, básicamente los tenemos, y esto ya lo vimos pero lo repasamos, macrófagos, fagocitos comunes, eosinófilos, del 1 al 4% que actúan en reacciones alérgicas y parasitarias, neutrófilos son entre el 60 y el 70% y resisten infecciones bacterianas agudas, basófilos entre 0 y el 5% que se tiñen fácilmente con tinciones basófilas, monocitos que básicamente son la segunda línea de batalla, son entre el 5 y el 10%, y básicamente entran en función o en acción en las infecciones crónicas, y los linfocitos que se transforman en otros tipos celulares y que básicamente son la línea de logística defensa. Entonces, las células madres básicamente se transforman en mieloides o linfoides. Las mieloides se transforman en mieloblastos, que a su vez se van a transformar en granulocitos, basófilos y eosinófilos y neutrófilos. A su vez, las células madres se transforman en linfoides, que se transforman en linfoblastos tipo B, tipo C o tipo K, que son los killers. En función de los linfocitos, estos pueden madurar en cuanto al lugar donde han madurado, pueden madurar en el timo o en el vaso. Si son linfocitos madurados en el timo, se los van a llamar linfocitos tipo T. Si son linfocitos madurados en el vaso, se los van a llamar linfocitos tipo B. Los linfocitos tipo B, tipo T, circulan en la sangre, nacen en los ganglios y en los plexos linfáticos, y básicamente son los helper o T de ayuda, los killer o T asesinos y los de sostén. Atacan directamente antígenos extraños como virus, hongos, tejidos trasplantados, esto es muy importante, y para actuar como reguladores del sistema inmunológico. Los linfocitos tipo B son aquellos que producen anticuerpos, y básicamente de estos anticuerpos, que son las balas con las cuales vamos a destruir a estos gérmenes extraños, circulan fundamentalmente en la linfa. Entonces, hay dos tipos de linfocitos tipo B, linfocitos tipo T. Los de B son los que producen los anticuerpos, y los T son aquellos que básicamente terminan contactando al macrófago para su destrucción. Los subtipos de linfocitos T, a su vez, dependen de su función biológica. Hay linfocitos cooperadores o helper, denominados CD4. De estos vamos a hablar cuando hablemos de SIDA y HIV. Y hay de dos tipos. Hay de efecto inmediato, que básicamente necesitan de mensajes que se llaman citoquinas, de las cuales vamos a hablar. Hay linfocitos T, estos son los helper, los que ayudan. Linfocitos T de tipo citolítico, aquellos que rompen, aquellos que destruyen, y básicamente los hay CD8. Hay linfocitos, estos linfocitos CD8 son capaces de destruir la célula que ha incluido al cuerpo extraño. Bien. En cuanto a la inmunidad en general,
vamos a hablar de inmunidad celular e inmunidad humoral. La inmunidad celular se da básicamente en presencia de antígenos y básicamente depende de los linfoblastos. La inmunidad humoral básicamente se da por células plasmáticas y básicamente todo esto tiene que ver con la liberación en plasma, primero, de avisos y mensajes para la movilización de células blancas. Y a estos los vamos a llamar citoquinas o linfoquinas. Y después, disparando balas de destrucción, que son las inmunoglobulinas, de las cuales vamos a ver, hay G, A, M, D y E. Estas inmunoglobulinas pasan la placenta hacia el embrión, están presentes en la secreción respiratoria, están presentes en la leche materna, están presentes en el moco vaginal, están presentes en el tubo digestivo, son sensibles al calor y básicamente son también las que median las reacciones alérgicas. Bien, aquí tenemos básicamente un estafilococo que está siendo destruido por células blancas, por inicialmente macrófagos, que posteriormente, gracias a la ayuda de linfocitos, destruirán a esta bacteria en forma de látigo, por eso se llama estáfilo, ¿sí? Aquí tenemos la graficación de cómo un macrófago es capaz de incluir a un cuerpo extraño y finalmente con la interacción de los linfocitos, tanto ese macrófago como la bacteria extraña incluida es lisado. ¿Ustedes saben cómo se denomina el magma de macrófagos lisados por los linfocitos en una infección? ¿Cómo? Pus, brillante, así es. Si nosotros hablamos de un virus, tengamos presente que el virus lo que hace es inyectar su ADN en una célula huésped, básicamente interfiere el RNA de esa célula huésped y hace que esa célula huésped reproduzca su RNA, liberándolo a células vecinas y generando un ciclo eterno hasta que la inmunidad logre destruirlo. Dentro de los virus más comunes o más importantes que nosotros tenemos, no los más comunes, los más importantes, claramente quiero hacer mención al virus de la inmunodeficiencia humana o Human Immunodeficiency Virus, el VIH o HIV. El VIH o HIV básicamente lo que hace es servirse, igual que todos los virus, este es un ribosoma, de la cadena de un ribosoma para ser copiado en el interior celular, ser liberado al medio extracelular y parasitar y dañar células vecinas. El HIV básicamente se manifiesta por fiebre sistémica, pérdida de peso, malestar general, neuropatía, faringitis, enfermedades de piel y rash, enfermedades gástricas, hepatopatías múltiples y mialgias. Básicamente el espectro de las complicaciones del HIV podemos decir que son pulmonares, como la hipertensión pulmonar, el aumento de la presión en el circuito pulmonar, la fibrosis pulmonar, cardiovasculares como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la enfermedad vascular, la insuficiencia renal, la enfermedad osteoesclerótica, alteraciones metabólicas. Los pacientes con HIV sufren aumentos importantísimos de lípidos y desórdenes del ácido láctico, endócrinas, alteraciones en la captación de vitamina D, tiroides, diabetes, diarrea y del sistema nervioso central. El problema del HIV básicamente está en la destrucción de los linfocitos CD4. Las células CD4 forman parte del sistema inmune. El VIH ataca y destruye las células CD4 y la pérdida de las células CD4 dificulta al cuerpo combatir las infecciones. Si uno toma a un paciente con HIV en el curso de los años, la viremia
circulante y la cantidad de CD4 a medida que el paciente empeora en su evolución es cada vez peor. Es decir, un paciente muy grave es un paciente con bajo recuento de CD4 y alta cantidad de virus, y un paciente leve o suave o relativamente sano es un paciente con poca viremia y muchísimo CD4 en su recuento. El SIDA es cuando ocurre en un paciente con HIV una infección de la cual normalmente el organismo se defendería adecuadamente. El SIDA es la última etapa de la infección por HIV. A medida que la infección por HIV se convierte en SIDA, incrementa la concentración de VIH en el cuerpo y reduce la concentración de CD4. Básicamente, nosotros vamos a ver que hay una serie de mecanismos que hacen que el linfocito helper básicamente ayude a la inmunidad. El linfocito T CD4, que lo enfatizo porque es central como marcador de las enfermedades virológicas inmunosupresoras como el HIV, también se denomina T CD4, linfocito CD4, linfocito T cooperador. Ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria porque estimulan a otros linfocitos como los macrófagos, los linfocitos B, los linfocitos T, CD8, para combatir las infecciones. En el HIV, los CD4, como dijimos, se ven fuertemente debilitados. ¿Cuáles son las vías de contagio más comunes del HIV? Para varones, el 56.3% de los varones se han contagiado por relaciones sexuales con otros varones, el 42.2% por relaciones sexuales con mujeres, el 0.8% es por transmisión perinatal, es decir, hay niños que nacen con HIV porque su madre lo padece, el 0.8% uso de drogas inyectables y el 0.1% es desconocido. La epidemiología en las mujeres es completamente diferente. En las mujeres el 97.1% se contrae por relaciones sexuales con varones, el 2% por transmisión perinatal, el 0.2% por drogas inyectables y el 0.1% de manera desconocida. Importantísimo entonces usar condones en todas las relaciones sexuales, práctica de sexo seguro, retrasar el inicio de la vida sexual, y básicamente relacionar la presencia de HIV positivo con su pareja. ¿Qué ha pasado con el SIDA? Yo cuando era estudiante de los primeros años de la carrera de medicina, estalló la pandemia del SIDA. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el número de nuevos infectados por HIV fue progresivamente cayendo, así como fue cayendo la mortalidad del HIV significativamente, y aumenta también el número de infectados que reciben fármacos retrovirales, que son los fármacos retrovirales que ahora están utilizándose en el COVID-19 a nivel mundial y en protocolos. En función de lo que nos ocupa hoy, que básicamente es el COVID-19, básicamente ustedes ya saben un montón de estas cosas, pero el periodo de incubación varía entre los 2 y los 14 días. El pulmón es el órgano predilectivamente afectado, pero se complica frecuentemente con insuficiencia hepática y insuficiencia renal. ¿Cómo se propaga? Se propaga fundamentalmente a través de la respiración. Por eso es importantísimo, queridos colegas, que usen barbijo cuando salgan de casa. Las medidas de saneamiento y de prevención de la infección, ustedes las conocen muy, muy bien. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No. Ahora nos vamos a meter de lleno en el tema. Nos tomamos 3 minutos para esperar que entre más gente y seguimos adelante con la clase, ¿sí? Ok. Te copiaste la estrategia de Barba. Pasa que es de él igual.
No, dormiste como 12 horas o más. Pero eran las 12 o estaba 12, 1, 2, estaba durmiendo. Eu tiro só a hora que ele dá os intervalos. A hora que volta, eu vou olhar assim, por interação. Porque isso é tão ruim quando você fala uma Bueno, avancemos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno. La infección... a ver, chicos, apaguen el micrófono, por favor. Esta está hablando con Brasil y no me da ni 5 pelotas. Es una brasileña. Y claramente. Bueno. Estáis la que no me da bola. Voy a callar. Ahí está. Bueno, básicamente vamos a tratar de entender cómo a través de la evaluación de los glóbulos blancos nosotros podemos entender este proceso inflamatorio que sufre el paciente, de dónde viene. Es decir, cómo descubrir al culpable de la infección. Entonces nosotros tenemos que son muchos los elementos blancos de la sangre, y para poder descubrir al culpable de la infección, nosotros vamos a analizar lo que se denomina fórmula leucocitaria. Esto es importante, muchachos, necesito que lo sepan y que lo sepan bien, porque es un dato médico trascendente. Los leucocitos tienen valores normales de entre 4.000 y 5.000 hasta 10.000 por milímetro cúbico, y básicamente son agentes inespecíficos de inflamación. Digamos, los leucocitos se elevan siempre cuando hay un trauma, cuando hay infección, cuando hay intoxicación, ¿sí? Básicamente, la inflamación, la infección, estado inflamatorio provocado por microtraumatismos o entrenamiento. Hay veces que hay leucocitos que se da por el ejercicio físico, y el aumento de leucocitos se llama leucocitosis, y la reducción de leucocitos se llama leucopenia, y básicamente su recuento disminuido nos está hablando de defensas bajas, y básicamente podría en algunas ocasiones también hablar de sobreentrenamiento. La serie blanca de glóbulos segmentados, ¿sí?, son entre 45 y 75%, y básicamente se da en anemia perniciosa, falta de ácido fólico, infecciones bacterianas y quemaduras. Los neutrófilos son entre el 55 y el 70%, y se dan, esto es muy importante, muchachos, en infecciones bacterianas agudas. Los neutrófilos también se elevan en quemaduras, también se elevan en situaciones de estrés, y cuando hay un esfuerzo submáximo prolongado. Los neutrófilos pueden ser reducidos por la sobreingesta exagerada de vitamina B12. Los linfocitos son entre el 16 y el 45%, y se dan ya no en infecciones víricas, sino predominantemente en infecciones bacterianas, sino predominantemente en infecciones víricas, y se dan en enfermedades inmunológicas crónicas. Se debilita el esquema linfocitario cuando la noxa se sostiene en el tiempo. Digamos, se debilita cuando hay infecciones o procesos inflamatorios crónicos. Los monocitos son entre el 3 y el 12%. También se elevan en infecciones virales. Hay una infección viral que se llama infección del beso o mononucleosis infecciosa. En enfermedades crónicas se dan en aumentos, también aumenta en la tuberculosis y en la leucemia. Los eosinófilos son muy interesantes porque son exquisitos marcadores de parásitos en el cuerpo.
Cuando se elevan los eosinófilos por arriba del 4%, el paciente está sufriendo una agresión por parásitos. También los eosinófilos se elevan, esto en forma crónica, se elevan en forma aguda ante las reacciones alérgicas. Los basófilos, entre 0,5 y 2%, se elevan fundamentalmente en infecciones, en situaciones de alergia y en situaciones fisiológicas como el embarazo. Bien. La pregunta es, sabemos entonces que entra un cuerpo extraño, que el macrófago lo limita, es como que lo encierra, ¿sí? Y entonces llama al sistema inmunológico para que destruya tanto al macrófago como al cuerpo que ha encerrado. ¿Cómo logra movilizarse todo el sistema inmune? Y básicamente la línea de defensa es llamada al frente gracias a un sistema de comunicación. ¿Cuál es la Internet del sistema inmune? Y básicamente esta Internet, estos WhatsApp, estos Twitter, estos mails del sistema inmune son las citoquinas. Con lo cual ahora vamos a tratar de hablar genéricamente de son miles las citoquinas, pero vamos a tratar de hacer un esquema genérico de resumen para que podamos entender. Las citoquinas son sustancias que un macrófago libera al medio circundante para que los linfocitos lleguen y gracias a las inmunoglobulinas y gracias a la acción de los factores de necrosis rompan este macrófago y entonces también destruyan al invasor. Las citoquinas son sustancias de vinculación, permiten que el linfocito, o en este caso una inmunoglobulina, ¿sí? Se una a el macrófago en cuestión y logre destruirlo. Las citoquinas son proteínas secretadas por células de la inmunidad innata y adaptativa. Esto quiere decir que no son sintéticas extrañas, sino nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizarlas naturalmente, en respuesta a microorganismos y antígenos. Son polipéptidos que incluyen a las interleuquinas, quimosinas, factores de crecimiento, interferones y factores estimuladores de colonias. Es decir, las citoquinas llaman y ponen en marcha todo el sistema productivo. Ponen en marcha y movilizan a los glóbulos blancos, ponen en marcha y movilizan a los tejidos para que crezcan, se reproduzcan y cicatricen, ponen en marcha a las colonias celulares, medulares, para que más células de la médula sean producidas. Es decir, las citoquinas ponen en marcha todo el sistema y mandan mensajes para que todo el sistema se ponga a producir, porque estamos en guerra y necesitamos que todos trabajen el doble. Funciones de las citoquinas. Son, como dijimos, muy variadas, pero se pueden, en cuanto a la función, solo en cuanto a la función, después vamos a ver que hay una clasificación química, diferenciar en tres grandes grupos. Aquellos citoquinas que inducen, promueven, sostienen la diferenciación y maduración de células del sistema inmunitario, son las estimuladoras de colonias. Hay citoquinas que generan comunicación con otras células, simplemente son mensajeras, y hay citoquinas que son efectoras directas que logran destruir el cuerpo extraño. En general, esto en cuanto a sus funciones específicas. En general, siempre dijimos que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo. Cuando hay proinflamación o hay factores que ponen en marcha la inflamación y prenden fuego, es necesario que alguien apague el fuego después de que el proceso se produjo, entonces hay todo un mecanismo antiinflamatorio. Entonces,
Son innumerables las cantidades de citoquinas, pero desde el punto de vista función ya las describimos. Desde el punto de vista inflamatorio, podemos describirlas como proinflamatorias, que básicamente inducen la inflamación, y normalmente estas también son procoagulantes, es decir, inducen la coagulación, como el tisular necrotic factor, el factor de necrosis tumoral, que ustedes en los papers y en los libros lo van a leer como TNF-alfa, tisular necrotic factor, factor de necrosis tumoral. Las interleuquinas, que obviamente las interleuquinas serán fundamentalmente comunicativas, tenemos la 1, la 6, la 8, y estas generan comunicaciones que inducen a la inflamación, y los interferones. Los interferones son sustancias que fundamentalmente se activan en infecciones virales como el HIV, como el coronavirus, como el herpes, y que básicamente movilizan a las infecciones, al sistema inmunológico contra el virus. Así como entonces hay mecanismos agónicos proinflamatorios, hay mecanismos antiinflamatorios que intentan poner la casa en orden. Y básicamente estas activan a los linfocitos T, macrófagos, y aumentan la inmunoglobulina G. Entre las citoquinas antiinflamatorias tenemos a la interleuquina 4, 10 y 11. Todo esto es la autopista de la inflamación. Aquí tenemos cómo las células son finalmente crenadas, las células que han incluido cuerpos extraños, son finalmente crenadas y sus detritus celulares, sus restos celulares, que son proteínas y lípidos, ponen en marcha más inflamación, ponen en marcha más, multiplican, generan un proceso que tiene una lógica geométrica, no una lógica aritmética. Aquí tenemos cómo un macrófago está incluyendo, ¿sí?, una célula extraña, ¿sí?, para su destrucción. Clasificación de las citoquinas. Dijimos que hay citoquinas que inducen el crecimiento de otras células. Son pequeños prolipéptidos que promueven el crecimiento y división de varios tipos celulares en cultivo de tejidos. No siempre su nombre es tan específico, y entonces tenemos EGF, que son factores de crecimiento epidérmico, PDGF, factores de crecimiento derivado de plaquetas, se imaginarán qué cosa hacen crecer cada una de estas, factores de crecimiento fibroblástico básico, que estimulan el crecimiento de las células neuroectodérmicas, endoteliales, vasculares y fibroblásticas, factor de crecimiento insulina símil, que estimula el crecimiento de las glándulas mamarias y el cartílago esquelético, y factores de crecimientos nerviosos, que es necesario para la sobrevida y diferenciación del tejido nervioso. Después están las linfocitos monoquinas, las linfoquinas monoquinas, que son estas que dijimos tienen efecto proinflamatorio y antiinflamatorio, y entre ellas las de mayor relevancia son las interleuquinas. Producidas por los linfocitos y los macrófagos activados, linfocitos polimorfonucleares, células endoteliales, adipocitos y tejido conjuntivo, todas estas células producen algún tipo de citoquina. Las podemos clasificar como la capital del Perú, en Lima. Linfocinas de linfocitos, interleuquinas, células hematopoyéticas, monoquinas, que son de monocitos, y adipoquinas, de células adiposas y adipocitos. Lima. Su acción fundamental es la regulación del mecanismo inflamatorio, y hay citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, como ya dijimos. Las citoquinas lo que hacen es promover que los glóbulos blancos atraídos por ellas salgan de la circulación cuando hay vasodilatación, se metan en el intersticio fuera de los vasos y actúen agrediendo la noxa que ha generado su producción. El término citoquina se aplica a proteínas producidas por diversas células en respuesta a una variedad de estímulos inductores que se unen a receptores específicos de la membrana plasmática
de la célula blanco modificando su actividad biológica, liquidándola en el caso de una bacteria o aumentando su producción en el caso de las citoquinas que son de factores de crecimiento. Características importantes de la citoquina. Básicamente son glucoproteínas de bajo peso molecular, interactúan con receptores de membrana e inducen cambios biológicos por medio de mecanismos de transducción de ADN, siempre actúan con transducción de ADN, actúan sobre una o varias líneas celulares, produciendo múltiples efectos, esto ya lo dijimos, pleiotrópico o un solo efecto de redundancia. Presentan sinergia. Sinergia quiere decir que las linfoquinas o las citoquinas actúan por caminos diferentes hacia un mismo objetivo. Por ejemplo, algunas movilizan a los glóbulos blancos y otras inducen la producción de más glóbulos blancos. Sus efectos se producen en diferentes estadios de diferenciación, esto ya lo vamos a ver, y pueden actuar sobre células blanco contiguas, esta es una acción parácrina, o células blanco a distancia, esta es una acción endócrina. Aquí tenemos un ejemplo general, yo no pretendo que recuerden esto, pero básicamente hay funciones atribuidas a carcinogénesis gástrica, por ejemplo, hay linfoquinas que están vinculadas a la generación del cáncer de estómago, ¿sí? Las citoquinas de los macrófagos básicamente son la interleuquina 1, 2, el Tisular Necrosis Factor o TNF-alfa, factor de necrosis tubular, y factores estimulantes de colonias. Activan otras células para inducir su proliferación. La marginación, digamos, un glóbulo blanco sufre varias etapas antes de lograr cumplir su objetivo. Estas etapas son, la primera, la marginación, es decir, que llega a la pared del vaso. La segunda es la diapedesis, es decir, el glóbulo blanco sale del vaso. La tercera es la quimiotaxis, el glóbulo blanco es atraído por las citoquinas que ha producido el macrófago o el linfocito que ha sido agredido. Y finalmente, el homicidio, digámoslo así, el exterminar la célula invasora. Aquí tenemos en un gráfico 3D cómo se produce marginación, ¿sí?, adhesión y finalmente la diapedesis, que es la salida del glóbulo blanco de la circulación para ingresar al tejido y hacer su función. Aquí vemos cómo la diapedesis se produce entre las células endoteliales, siendo en este caso el macrófago el que deforma su estructura celular para poder meterse fuera del tejido. El macrófano, el agente patógeno, digamos la bacteria o el tóxico, es capturado por las células como por ejemplo un macrófago, y este macrófago lo que hace al capturar el cuerpo extraño es la de generar una señal en su membrana celular y eliminar citoquinas para que un linfocito venga y la destruya. Macrófago, cuerpo extraño englobado, toxinas del cuerpo extraño, el macrófago lo saca a la superficie para avisarle a todo el mundo que hay un cuerpo extraño, y entonces el linfocito T, básicamente activado, va a activar a otros linfocitos, libera interleuquina, y entonces todo el proceso se multiplica. ¿Se entiende esto? Sí. Muchachos, ¿estoy solo? No. No. Profe, ¿el neutrófilo puede hacer lo que hace el macrófago, fagocitar y también presentar antígeno? Sí, lo puede hacer, pero no es su función específica, sino que el neutrófilo fundamentalmente se dirige a infecciones bacterianas, va a dirigirse a la bacteria directamente, ¿sí? Entonces, se entiende el proceso, ¿no? Macrófago, o célula blanco en general, incorporación del agente externo, le quita el antígeno, le quita la señal al agente externo.
le avisa con interleuquinas al linfocito que tiene algo que destruir. El linfocito se entera, le avisa a otros macrófagos y a otros linfocitos, liberando interleuquinas y generando la activación de todo el sistema inmunológico. La respuesta humoral de los macrófagos básicamente induce, como vimos en el esquema anterior, la activación de los linfocitos, la producción de interleuquinas, que a su vez va a activar a otros linfocitos y gracias a los anticuerpos destruyen las células que han sido invadidas, junto con el invasor. Las células responsables de la inmunidad innata, hay que abatir tu pregunta, son los neutrófilos, fagocitos y eliminan microorganismos, los linfocitos killer, que básicamente inducen la producción de citoquinas, y los macrófagos que fagocitan, igual que los neutrófilos, elementos formes externos, activando a los linfocitos T. ¿Sí? Bien, cualquier infección o inflamación va a producir dolor. El dolor inflamatorio es producido por las interleuquinas. Las sustancias que inducen dolor cuando tenemos una infección, cuando tenemos una inflamación, son la interleuquina 1,6, el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 8. A su vez, la inflamación va a ayudarse, o va a reclamar, o va a llamar al frente a un montón de soldados que van a llegar, gracias a la interleuquina 1, también al factor de necrosis tumoral, a la interleuquina 8. Y básicamente cuando hay infecciones parasitarias o hay alergias, es la interleuquina 5 la que moviliza a los eosinófilos. Bien. Estas son las que generan dolor y migración. Las interleuquinas que generan fiebre son más o menos las mismas, el TNF, el 8, el 6. Y las que generan activación son básicamente las mismas. Como ven, todas tienen funciones diferentes y en la inflamación vamos a tener dolor, migración de neutrófilos, eosinófilos si hay parásitos, liberación de proteínas de fase aguda, como el PCR, fiebre y activación. Acción de las citoquinas. La citoquina se une al receptor citoplasmático JAK, que llama a un mensajero celular que se llama STAT. Le quita un fragmento de sustancia normalmente dímera, le quita un dímero, activa el JAK, y entonces hay una fosforilación de los ribosomas con activación de la transcripción de los genes de la citoquina. Siempre que hay una noxa, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, Syndrome of Inflammatory Response System, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ustedes van a conocer de ahora en más como SIRS. El SIRS es la causa de muerte en la sepsis, en las infecciones graves. Es una inflamación sistémica que básicamente está mediada por la interleuquina 1, el TNF, la 6 y la 8. Pero siempre que se pone en marcha un SIRS, se pone en marcha un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora, Syndrome of Response Anti-Inflammatory Compensation. CARS, como autos, ¿sí? Estos CARS son los bomberos que apagan el incendio del SIRS. Y ahí tenemos la inmunosupresión, interleuquina 1, 4 y 10. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si un individuo naturalmente tiene activado el CARS? ¿Se va a morir inmunosuprimido o se va a morir inflamado? Inmunosuprimido, ¿no? Correcto.
En cambio, si un paciente tiene un déficit de CARS, de síndrome de compensación antiinflamatoria, ¿cómo va a morir? ¿Inmunosuprimido o va a morir inflamado? Inflamado. Inflamado. Bien. El COVID está generando síndromes de respuesta inflamatoria sistémica gravísimos, con agresión pulmonar, hepática y renal. Bien. Ya vimos cuáles son las líneas de defensa, ya vimos cómo se movilizan, y dentro de 5 minutos seguimos. Tomamos 5 minutos para WhatsApp y después vemos. ¿Ok? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? No. Profe, yo Sí, escucho. tengo una consulta, porque nada que ver con lo que está dando la ¿Quién citoquina, sos? pero Soto Mauro. Acá está. Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué diferencia hay que no lo entiendo entre los eosinófilos y los basófilos? Es algo que siempre me lo pregunto. Básicamente, uno tiñe con hematoxilina y el otro tiñe con eosina. Esta es la primera diferencia. La diferencia es en cómo se tiñen. Pero los eosinófilos están fundamentalmente vinculados a la alergia aguda y a la infección parasitaria, mientras que los basófilos están vinculados a la hipersensibilidad crónica, a la alergia crónica. ¿De acuerdo? Ah, ok, de acuerdo. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, ¿Quién habla? Thais. Thais, sí. Hablando sobre el nombre, cuando hablaste de propiedades relacionadas a la función de los leucocitos, hablaste del primer movimiento como marginación, pero Sí. yo conozco como movimiento ameboideo. ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que la marginación se produce gracias a un movimiento amemoideo. Digamos, la marginación es que el glóbulo blanco sale del centro de la circulación y se acerca a la pared del vaso para irse de la circulación. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bien, paramos 5 y seguimos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno. A ver, ¿a quién tenemos? ¿A Luema? Contéstenme, acá. por favor. Sí, ¿A acá. Thais? Sí. ¿Alejandro? Sí, acá. ¿Lidia? Acá. ¿Lucía?
Reinaldo, Sí. Alejandro, Noé, Sí, acá. Brenda, Acá. Mauro, Presente, profe. Priscila. Acá, Priscila. profe, acá, perdón, Muy acá. bien, muy bien, muy bien. Víctor. Acá. Bien. Estos somos todos hoy. No somos todos. ¿Cómo? Abel está acá también. Abel, perdón, sí, perdón. Acá te veo. Bárbaro. Gracias. Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasa en el tejido donde ingresó el agente externo, llegó el macrófago, liberó citoquinas, llegaron linfocitos? ¿Cómo la fisiología genera el escenario adecuado para que lleguen más glóbulos blancos, lleguen más linfocitos, lleguen más linfoquinas? Si el tejido se ha destruido, lleguen más nutrientes, llegue más oxígeno y entonces se produzca la cicatrización. Bien. Las células mononucleares, las células básicamente de los glóbulos blancos, liberan citoquinas proinflamatorias, pero a su vez también las células del endotelio vascular van a generar reacciones para que este tejido que se rompió, este tejido que fue invadido, este tejido que fue destruido por un agente externo, genere la expresión de factor tisular, factor 3, ¿se acuerdan? La vimos la clase pasada, activación de los mecanismos anticoagulantes endógenos, inhibición de la fibrinolisis y eventualmente puede haber trombosis microvascular y modulación de la inflamación. Las interleuquinas 1 y factor de necrosis tumoral alfa van a inducir la activación de factor 3 y fundamentalmente van a inducir la generación de trombos. Esta generación de trombos va a producirse a nivel pulmonar, a nivel renal, y van a inducir un trombo que finalmente va a activar el plasminógeno y se va a lisar. Es decir, siempre la infección, la inflamación siempre tiene un fenómeno protrombótico y finalmente trombolítico. Las células mononucleares, como dijimos, liberan citoquinas proinflamatorias que básicamente guían al macrófago, aquí lo ven, persiguiendo al antígeno, ¿sí?, hasta englobarlo. Estas citoquinas son las que hacen que el antígeno logre ser alcanzado por el macrófago y limitado en su desplazamiento. En cuanto a la reacción normal, nosotros vamos a ver que, silencien por favor los micrófonos, gracias. En cuanto a la reacción normal, tenemos que el endotelio va a producir óxido nítrico, el endotelio va a activar a una vieja amiga nuestra que es la ciclooxigenasa y va a activar factores activadores del endotelio, que son hormonas locales. La óxido nítrico sintetasa va a sintetizar, teniendo como materia prima a la L-arginina, óxido nítrico, y esto va a generar vasodilatación. El ácido araquidónico, gracias a la ciclooxigenasa, va a generar tromboxano A2, que como saben bien es clave en la activación y agregación plaquetaria, generando vasoconstricción también, y va a generar prostaglandina I2, que genera vasodilatación. Después el factor activador endotelial va a generar vasodilatación. Como ven, esto es un individuo que no va a tener ni excesiva vasodilatación ni excesiva vasoconstricción, porque al mismo tiempo, siempre en fisiología, que hay mecanismos agónicos vasodilatadores mediados por la prostaglandina I2 y por el óxido nítrico, hay mecanismos antagónicos
como la vasoconstricción mediado por el tromboxano 2 y el factor activador del endotelio. Digamos que siempre que hay una anoxa y el individuo sea sano, hay un proceso de respuesta sistémica inflamatoria y recuperación equilibrado por un síndrome de respuesta antiinflamatoria y finalmente la recuperación. Hay un grupo de interleuquinas que median esto, hay un grupo de interleuquinas que median esto. ¿Se entiende esto? Esta es la situación de equilibrio. Esta es la situación fisiológica. Esta es la situación no patológica. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, Bien. sí. Sí. Avancemos y lo explicamos un poco mejor. Entonces, siempre que, ¿cómo se prepara el escenario para la inflamación? Siempre que hay una anoxa, voy a tener la producción de óxido nítrico, la producción de prostaglandinas I2, la producción de tromboxano y la producción de interleuquinas. Es importante entender que todas estas interleuquinas, ¿sí?, actúan también en el proceso vasodilatador, generando un aumento de permeabilidad vascular. Ese aumento de permeabilidad vascular se produce con este esquema, para que nos entendamos bien. Las interleuquinas 6, 7, 8, 10 y otras moléculas básicamente activan la óxido nítrico sintetasa, ¿sí?, induciendo la producción de óxido nítrico. La producción de óxido nítrico inhibe la concentración o reduce la concentración de calcio citoplasmática de la célula lisa del vaso. Al bajar el calcio, se relaja el músculo liso y se produce vasodilatación. Vasodilatación que es esencial para llevar más torrente sanguíneo al punto de inflamación, más oxígeno, más nutrientes, más glóbulos rojos. Volvamos a empezar porque esto es importante. Entonces, ingresó la anoxa, la captura el macrófago, activa los linfocitos. Los linfocitos inducen la producción de interleuquinas 6, 7, 8, 10. La interleuquina activa a la óxido nítrico sintetasa. Produce óxido nítrico que reduce la concentración de calcio del músculo liso, generando relajación del músculo liso. La relajación del músculo liso vasodilata a la arteria o a la arteriola que está en cuestión, aumentando drásticamente el flujo sanguíneo en ese sector. La vasodilatación, entonces, el mecanismo es mucho más complejo, pero yo lo que quiero que recuerden es que el óxido nítrico reduce la concentración de calcio intracelular y genera vasodilatación. Los cambios vasculares de la inflamación, cuando la bacteria se introduce a los macrófagos y segregan citocinas, se genera una vasodilatación y el incremento de la permeabilidad vascular, causando enrojecimiento, calor e hinchazón. Las células inflamatorias migran al interior del tejido liberando mediadores de inflamación que causan dolor. Este es un viejo conocido nuestro, fosfolípidos de membrana, ácido araquidónico, vía de la ciclooxigenasa, COX-1, generación de prostaglandina E2, vasodilatación. Aquí tenemos, por ejemplo, los mecanismos que se producen en la hipersensibilidad, ¿sí?, en la alergia, ¿sí? En la alergia lo que vamos a tener es... A ver. Acá está. Ahí está. Llega el linfocito regulador. El linfocito regulador es llamado por las citoquinas y linfoquinas, y entonces, como barrendero, limpia todos los elementos formes, citoquinas circundantes, para básicamente reducir el impacto inflamatorio. Hay una tríada que se llama tríada de Lewis o tríada de Lewis, que básicamente es la tríada que conforma la inflamación, que es el eritema producido por la vasodilatación, el edema, porque esa vasodilatación va a hacer que el líquido salga
del vaso se acumula en el intersticio, el líquido acumulado en el intersticio se llama aumento, y se llama edema, perdón, y este edema es por aumento de la permeabilidad capilar, los capilares se hacen más permeables, y finalmente prurito y dolor. Esta es la tríada de Lewis de la inflamación. Aquí tenemos a nuestro viejo amigo macrófago persiguiendo al antígeno que finalmente lo agarra y se lo morfa. En cuanto a los tiempos, el mecanismo está garantizado porque no todas las citoquinas se producen al mismo tiempo. Para garantizar el proceso inflamatorio y liquidar con certeza al antígeno, las linfoquinas o citoquinas, que son el factor necrosis tumoral, la interleuquina 8, se producen a destiempo. Primero, fundamentalmente, las inflamatorias, y después se producen las citoquinas antiinflamatorias. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. ¿No? Bien, avancemos entonces. ¿Cómo, después de que describimos las líneas de defensa, describimos cómo se movilizan, describimos cómo condicionan el tejido, vamos a ver cómo se produce la destrucción del agente exógeno? Y aquí entran los anticuerpos. Las anticuerpos son inmunoglobulinas, proteínas de estructura globular, sintetizadas por células del sistema inmune, como los linfocitos B, las células plasmáticas derivadas de ellos. Están presentes en la sangre, fundamentalmente en el plasma, también, como dijimos, en las lágrimas, en la saliva, en la mucosa intestinal, sinovial, líquido intersticial. En el plasma se detectan dentro de la fracción de las alfa-globulinas, las gamma-globulinas, capaces de reconocer a otras células que tienen antígenos y están diseñadas de tal forma de ser muy específicas con esos antígenos generadas. Su apariencia en plasma forma parte de la respuesta inmunológica adaptativa, en lo que se conoce como respuesta humoral específica. Los anticuerpos tienen una vida media relativamente larga, de varias semanas, y en algunos casos generan lo que se denomina cicatriz inmunológica, dando lugar a la inmunidad, a veces de por vida, de las vacunas o de las infecciones contraídas. Aquí tenemos la estructura básica de las inmunoglobulinas, dos cadenas pesadas de 50 kilodalton, ¿sí? Las cadenas están unidas una o por varios puentes de glicoproteínas, cadenas ligeras, cadenas pesadas. Tipos de inmunoglobulinas, son 5. La G, la M, la A, la D y la E. Hay que recordarlo. Pregunta de examen. G, M, A, D y E. Son sintetizadas por los linfocitos B, la M y la D, y por las células plasmáticas derivadas de ellos, como los plasmocitos, los macrófagos, la G, la A y la E. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G se detectan principalmente en plasma sanguíneo y en líquido intersticial. La inmunoglobulina A aparece fundamentalmente en la saliva, lágrimas, secreción intestinal y, muy importante, en la leche. El niño nace absolutamente inmunodeficiente. Cuando la mamá lo amamanta, le está aportando inmunoglobulina A que el niño no tiene para generar sus defensas. Este es uno de los beneficios accesorios centrales de la lactancia materna. La inmunoglobulina D es una inmunoglobulina asociada a la membrana del linfocito B. Su función principal es la de servir como detector de antígeno para las células B. Vimos, ¿se acuerdan? Que los linfocitos las leían. Se detectan marginalmente en el plasma. La inmunoglobulina E son anticuerpos, si bien inicialmente se liberan al plasma por las células plasmáticas, son integradas por las células de otras células, que son los mastocitos, mast cells, participando en las reacciones de hipersensibilidad. La inmunoglobulina E, así como los eosinófilos, son los que se elevan
en reacciones de hipersensibilidad. Los antígenos, estos son los anticuerpos, los antígenos son moléculas capaces de provocar una respuesta del sistema inmune. Si la respuesta es de tipo humoral, resulta en la producción de anticuerpos. Es decir, la inmunidad humoral es la producción de anticuerpos por parte de antígenos. Cuando el antígeno es grande y el anticuerpo solo puede reconocer una parte de él, determina un hepotipo. Bien. Hasta acá llegamos hoy, muchachos, porque la clase que viene vamos a ver grupos sanguíneos y vamos a ver un ejemplo que resume un poco todo esto, que es el ejemplo de la eritrobastosis fetal. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No. No, profe. Bueno, entonces, somos 12 hoy. Está Lidia, Mauro, Un pelo. Thais, Sí. Alejandro. Sí. Esperen que anoto. A Mauro ya lo dije. Luema, Acá, profe. Lucía, Acá. Brenda, Reinaldo, Acá. Acá. Víctor, Priscila y Lidia. ¿A alguien no nombré? Acá. Abel. Cierto. Bueno, muchachos, ¿preguntas? Você não nombrou Abel, profe. Abel, sí señor, acá te anoté. Gracias. De nada, de nada. ¿Preguntas, muchachos? No. No. Profe, Bueno, yo tengo una sí. pregunta, pero en cuanto al grupo, el sistema ABO. Sí. La clase que viene, doctor. Es que No. me toca dar la clase Ah. de práctico. Entonces tenía que preguntarle, eso no entiendo lo del antígeno y el anticuerpo que actúa contra cada uno. Eso cómo es, hay un cuadro, pero no Bien. logro entender. El antígeno está en la superficie del glóbulo rojo. El anticuerpo está en el plasma. Sí. Por ejemplo, el grupo A tiene un antígeno A. Dice, me llamo A. ¿Sí? Y si entra a un sistema donde hay anticuerpo B, el anticuerpo B se lo come. La inmunoglobulina B se va a comer a la A. Sí. Perdón, la inmunoglobulina A se va a comer, anti-A se va a comer a la A. ¿Quién tiene inmunoglobulina A? El grupo B. Porque si el grupo B tuviera inmunoglobulina B, haría autólisis, destruiría los propios glóbulos rojos, y eso no puede pasar. O sea, quien tiene anti-B deben suministrarle sangre ¿de qué tipo? Imagínate, yo te pregunto, si a un tipo que tiene anti-B le das B, ¿qué pasa con la sangre que le das? Ah, no le funciona. Hace Se la autólisis. come. Le tenés que dar A. Ahora te hago otra pregunta. Hay grupos que son AB, que en la superficie tienen yo soy A y yo soy B. Viste, como que ahora hay tanto sexo, tanto género. También hay glóbulos rojos que son A y B. Ese paciente puede darse el lujo de tener inmunoglobulinas anti-A o anti-B circulando. No. No. Cero. O el grupo 0 no tiene ningún, es un NN, no tiene nombre. Ese puede darse el lujo de tener todos los anticuerpos que quiera, porque no se destruye a sí mismo. Ok. De todo esto, muchachos, lo vamos a ver la clase que viene muy en profundidad. ¿Sí? Bueno. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Okay. ¿Más preguntas? No. Bueno, Profe, tengo sí. una pregunta, pero de otra cosa. Con relación a las clases de práctica de fisio. Sí. ¿Vos sos el profe? ¿No? ¿Quién es el docente de práctica de ustedes, muchachos? Javier. Javier Rivadeneira.
Pónganse en contacto, por favor, acérquenle a Luema los datos para que se pueda poner en contacto con Javier Rivadeneira, ¿sí? Luema, ¿vos conocés a los demás compañeros de esta comisión o no? No. No. Igual voy a dejar el WhatsApp acá abajo y si alguien pueda... Espera. El mail de él es Xavier con X, xavier.rivadeneira@ysalud.com.ar. De todas formas, si entras en mi guay, está el nombre del docente y está también su mail. Dale, profe. ¿Ok? ¿Uruguay Salud me dijiste? Sí, señora, .com.ar. Dale, muchas gracias. Saludo para todos de parte de nadie. Chau, chau. Bueno, hasta luego. Chao. Chao. Chao.